¿Cuántas veces tienes que morir a tu antigua naturaleza? ¿Cuántas veces experimentas un nuevo nacimiento? ¿Cuántos bautismos en la muerte de Cristo? Yo escucho muchas predicaciones de diferentes denominaciones que te predican de muchas muertes a tu antigua naturaleza. Tienes que estar muriendo constantemente. Pero la Biblia a mí me enseña de una sola muerte, un solo bautismo, un solo nuevo nacimiento. Una muerte para pasar de un antiguo pacto a un segundo pacto. En el antiguo pacto habían diferentes sacrificios y era un sacrificio constante, continuo. Pero en el nuevo pacto es un solo sacrificio para el perdón de todos los pecados. Es un sacrificio que le pone fin al sacrificio continuo. Ya no hay más sacrificios por los pecados. En Cristo ya moriste una sola vez y para siempre. Vamos a leer Hebreos 10 en adelante, según la Nueva Traducción Viviente. El sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra. Este es el sistema antiguo, un sistema pasado, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. El antiguo pacto marca solamente una sombra de todas las promesas que iban a venir. Cuando una persona te predica el antiguo pacto, tiene que anunciarte también el nuevo pacto, ya que el antiguo pacto ya fue consumado con el nuevo pacto, con la muerte de Cristo. Si te predican únicamente Antiguo Testamento como si Cristo no hubiera muerto y te siguen predicando que aún hay condena por los pecados, para esa persona entonces Cristo ¿de qué le sirve? Cristo en la cruz paga y asume toda la demanda de la ley por causa de los pecados, que es una condena de infierno. La ley ya fue saciada con la muerte de Cristo, o todavía la ley no ha sido saciada con la muerte de Cristo, sino que la muerte de Cristo no fue suficiente, sino que aparte de Cristo se necesitan nuevos sacrificios diarios, nuevas muertes de tu antigua naturaleza diariamente. ¿O es un solo sacrificio que basta? Pues el antiguo pacto te muestra tan solo una sombra, ¿verdad?, de las cosas que habían de venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez. ¿Por qué motivo se hacían sacrificios constantes? Porque se tenía que presentar una muerte diaria. Hoy en día las denominaciones evangélicas cristianas te presentan una muerte a tu antigua naturaleza diariamente. Tienes que morir diariamente. Esto es según el antiguo pacto. Según el nuevo pacto se muere una sola vez, ya que tenemos un solo sacrificio. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Esos sacrificios continuos del antiguo pacto, no el sacrificio de Cristo, sino el sacrificio de animales, no servían de nada, ya que las personas no podían ser purificadas. Se necesitaba constantemente presentar muerte, derramamiento de sangre, y ni siquiera esos sacrificios podían hacer perfectos para siempre a los santificados. Versículo 2. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. En este tiempo que se escribió este libro todavía se ofrecían sacrificios en el templo que todavía estaba de pie. Ese templo se destruyó en el año 70 después de Cristo. Entonces, si los sacrificios de animales hubieran sido eficaces para quitar el pecado, pues hubiera bastado un solo sacrificio. No, pero no eran perfectos, se tenían que hacer muchos, ¿verdad? Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Si hubiera sido purificado una sola vez para siempre con el derramamiento de sangre de una vaca roja, pues solo una vaca roja hubiera bastado, ¿verdad? Pero esos sacrificios no eran perfectos. Si hubieran sido perfectos, te hubiera bastado un solo sacrificio y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Versículo 3. Pero en realidad esos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año. Pero no es posible que la sangre de toros y las cabras quiten los pecados. La sangre de los animales no podía quitar los pecados. Estamos hablando de sacrificios continuos. Por ese motivo, cuando te predican del antiguo pacto, deben también predicarte del nuevo pacto. Hemos entrado al nuevo pacto por medio del derramamiento de sangre, no de animales, no de sacrificios continuos, sino de un solo sacrificio, una sola muerte. Vamos a leer Hebreos 7:27. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Según el antiguo método se hacían sacrificios todos los días, muertes continuas, ¿verdad? Pero Cristo Jesús no tiene necesidad de hacer sacrificios continuos, sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo
como sacrificio por los pecados del pueblo. En la fiesta del Yom Kippur se hacía un sacrificio de un macho cabrío por el perdón de todo el pueblo de Israel. Pero estos sacrificios de machos cabríos se hacían todos los años, constante derramamiento de sangre. Si esos sacrificios hubieran sido perfectos, pues se hubieran dejado de hacer, ¿verdad? Pero el sacrificio de Cristo, ese sí fue perfecto, pues le puso fin al sacrificio. Es una sola muerte. Y en Cristo tú has muerto una sola vez por los pecados. Y en Cristo también pasaste a una nueva vida una sola vez. Es un nuevo nacimiento una sola vez, un solo bautismo en su muerte. El bautismo es una sola vez y no me estoy refiriendo al bautismo en agua, estoy hablando del nuevo nacimiento. Leamos Romanos 6 del 9 al 11. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. ¿Cuántas veces Cristo murió en la cruz? Una sola vez. Pues después de esa muerte, la muerte ya no se enseñorea de Cristo. Cristo murió una sola vez para ya no más morir, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Basta tan solo un solo sacrificio, una sola muerte de Cristo. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. De la misma manera que Cristo murió una sola vez por todas, hablando de una muerte por los pecados, exactamente nosotros igual. Así también vosotros. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Experimentas un nuevo nacimiento una sola vez. De la misma manera que Cristo murió una sola vez por los pecados, tú también. Pero ahora, ¿cómo es que tú has muerto? Si tú no atravesaste todo el sacrificio que Cristo realizó en la cruz. Tú no fuiste crucificado, tú no recibiste los azotes, tú no recibiste el rechazo del pueblo de Israel, tú no atravesaste todo el martirio que Cristo Jesús atravesó. Tú no fuiste crucificado y no moriste en ningún momento. ¿Cómo puedes decir que mueres a tu antigua naturaleza una sola vez? Pues la muerte de Cristo fue nuestra muerte. Primera de Pedro 3:18. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó. En cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. ¿Cuántas veces hizo esto por nosotros? Una sola vez. Y en Cristo nosotros hemos muerto una sola vez. Romanos 6 del 4 al 6. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Nosotros hemos muerto una sola vez en el cuerpo de Cristo. Yo no cargué una cruz, no fui escupido, no fui rechazado por el pueblo de Israel. No cargué una cruz hasta la muerte, no fui crucificado, pero he muerto y he sido sepultado con Cristo mediante el bautismo. No se está refiriendo a un bautismo en agua, se está refiriendo a una muerte a tu antigua naturaleza y un nuevo nacimiento. Ese es el bautismo que te salva. Adquieres este bautismo únicamente por haber creído en el Evangelio, por haber creído que Cristo te reemplazó en la paga de los pecados. La condena por los pecados debió ser sobre ti, pero fue sobre Cristo. Eso te deja a ti libre de culpa, libre de condena. Ya no hay condenación para ti, pues esa condenación ya la asumió Cristo. Si crees en esta maravillosa, buena noticia, este es el Evangelio, eres salvo y experimentarás un nuevo nacimiento. Habrás muerto en Cristo, ya que la muerte de Cristo fue tu muerte. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Cuántas veces mueres a tu antigua naturaleza? Una sola vez. ¿Cuántas veces pasas a una vida nueva? Una sola vez. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. El pecado ha perdido poder en nuestra vida. El pecado ha perdido ese aguijón de condena, pues tú pecas todos los días. Pero ya no hay condenación para ti que estás en Cristo Jesús y has entrado en este pacto por la fe, no por las obras, no por lo bueno o lo malo que hayas hecho. No se mide por las obras, se mide por la fe. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ha perdido eficacia para condenarte al infierno, ya que has muerto a tu antigua naturaleza. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Ahora, la finalidad de este video es aprender de que mueres tan solo una sola vez a tu antigua naturaleza. Es un solo arrepentimiento para el perdón de todos los pecados, una sola fe, un solo bautismo, una muerte a tu antigua naturaleza, un nuevo nacimiento, un solo sello del Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios una sola vez. Dios te compra una sola vez. Pasas de la simiente del antiguo Adán a la simiente del segundo Adán una sola vez. De la simiente corruptible a la simiente incorruptible
posible una sola vez, de la simiente carnal a la simiente espiritual una sola vez. Que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Ayúdame, apóyame con un like, comparte si deseas y no te pierdas el siguiente video. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga.